Logré seducir al heredero de la familia Koch y pasamos una noche de locura. De repente, el sistema disparó una alarma: eres una tonta. Se suponía que conquistaras al protagonista, te has acostado con su hermano gemelo. Mi cuerpo se tensó al instante, mi mente se quedó en blanco. ¿Me estás diciendo que Rafael no es el protagonista? Más tarde, en la suite del hotel. Dos rostros idénticos, uno frente al otro. ¡Qué valiente eres! Rafael deslizó sus dedos suavemente por mi pierna. ¿Qué pasa? ¿Nos quieres a los dos hermanos? Capítulo 1. Espera un momento. Me incorporé bruscamente, mi cabeza zumbando. ¿Me estás diciendo que Rafael no es el protagonista? El sistema respondió con frialdad: exacto. El protagonista que debes conquistar es Manuel, el hermano gemelo menor de Rafael. No es de extrañar que nunca pudiera medir el nivel de afecto de Rafael. Temblé de rabia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Voy a presentar una queja al departamento de sistemas por negligencia. ¿Ya despertaste? La voz de Rafael tenía un toque ronco. Sus cálidas palmas me rodearon la cintura desde atrás, masajeando suavemente. Inmediatamente me senté, apartándome de sus manos. Los elegantes dedos de Rafael se quedaron suspendidos en el aire. Bajó sus largas pestañas, ocultando la sombra que cruzó por sus ojos, luego levantó la mirada hacia mí. Sus ojos húmedos eran hermosos, con un ligero tinte rojizo. Pero ¿quién hubiera imaginado que la persona que lloró y suplicó clemencia anoche fui yo? En ese momento, Rafael actuó como si no me oyera, lo que me enfureció tanto que quise comprarle un audífono en el momento. Jamás admitiré que me desmayé anoche por el agotamiento que me causó Rafael. Rafael retiró su mano, como un cachorro abandonado por su dueño. ¿Estás enojada? Lo siento, la próxima vez te haré caso. El sistema chasqueó la lengua y dijo con sarcasmo: y todavía quiere quejarse de mí. La anfitriona claramente lo disfrutó mucho. Tampoco sé quién dice siempre que las lágrimas son el arma de los hombres, que mientras más llore un hombre, más excita una mujer. Te excitaste tanto que te desmayaste. ¡Qué vergüenza! Pero esto no es mi culpa. Pregúntale a cualquier mujer si puede resistirse a Rafael, esa cara fría e indiferente que se vuelve salvaje en la cama. Ese contraste es devastador. De repente me entró pánico. Rafael, el favorito del cielo, de carácter frío y despiadado. Odia las mentiras más que nada, no tolera ni una pizca de engaño. Cuando llegué a este mundo, planeaba aprovechar la amnesia de Rafael para conquistarlo, ganar el premio de 10 millones y largarme. ¿Quién hubiera pensado que habría dos herederos idénticos? ¿Qué persona normal estaría íntima anoche y al despertar correría peligro de muerte? Cuanto más dócil es Rafael ahora, más probabilidades hay de que me descuartice cuando recupere la memoria. Traté de calmarme. Rafael solo tiene amnesia, no se ha vuelto tonto. Si actúo demasiado extraño, seguro se dará cuenta. Aunque estaba aterrorizada, me acurruqué obedientemente en los brazos de Rafael y le di otro beso. ¡Qué delicia! El sistema no pudo soportarlo más. Anfitriona, recordatorio amistoso, no te queda mucho tiempo para la conquista. El protagonista masculino regresará pronto al país. Por favor, prepárate según la misión principal y que tengas suerte. Espera. ¿Regresará pronto al país? Yo, ¿dónde está Manuel ahora? Sistema, en Inglaterra. Yo, resérvame un vuelo a Inglaterra, lo más rápido posible. Ahora que Rafael tiene amnesia, solo necesito ocultárselo. Luego aprovecho para ir a Inglaterra a conquistar a Manuel, cobro el dinero y desaparezco. Aunque Rafael recupere la memoria, por muy poderosa que sea la familia Koch, no podrán hacer nada contra una persona muerta. ¡Qué lista soy! Allá voy por esos 10 millones dorados. Giré los ojos y rodeé el cuello de Rafael con mis brazos. Rafael, ayer recibí una llamada de mi mamá. Reprimí mi emoción interior, fingiendo tristeza en mi rostro. Está enferma en Inglaterra, quiero ir a verla. ¿Qué madre? Soy una conquistadora que viajó aquí de otro mundo. Mentir sobre ir a Inglaterra es doble seguridad. Mamá. Rafael se quedó atónito. Está bien, te acompañaré. No hace falta.
Me apresuré a buscar excusas. Mi mamá tiene un carácter un poco raro, aún no le he contado sobre nosotros. Además, aún no te has recuperado completamente del accidente, los vuelos largos no son buenos para tu salud. Rafael me miró, sus ojos profundos e indescriptables. ¿El ambiente se siente raro? Especialmente después de saber que Rafael no es el protagonista, me siento inexplicablemente culpable. Rafael, el sonido urgente del teléfono interrumpió mis palabras. Rafael me miró una vez. Volteó suavemente el teléfono y contestó la llamada. Suspiré aliviada. El sistema acaba de decir que el boleto ya está reservado. No hay tiempo que perder, debo irme rápidamente. Saqué la maleta y me agaché para empacar rápidamente. De repente, una sensación inexplicable de frío me recorrió la espalda. Me volví bruscamente. Rafael sostenía el teléfono, parado a medio metro de distancia, mirándome sin expresión. Mi corazón se saltó un latido. El teléfono, esa mirada. ¿Acaso Rafael ya recordó todo? Al siguiente segundo, Rafael colgó el teléfono. Se acercó a mí, su tono con un toque mimoso. ¿De verdad no necesitas que te acompañe a Inglaterra? Mi corazón volvió a su lugar. Bien, no ha recordado nada. Rodeé su cuello con mis brazos. Pórtate bien, espérame en casa. Regresaré pronto, ¿está bien? Rafael me miró sin decir palabra. Justo cuando iba a soltar mis brazos, Rafael de repente bajó la cabeza y me mordió el hombro. Me encogí de dolor. ¿Qué haces? ¿Sabías que los cachorros tienen un fuerte sentido territorial? Su aliento cálido rozó mi oído. Rafael dijo con voz grave, a su dueño solo pueden marcarlo ellos mismos. Estoy confundida, ¿qué quieres decir? Sus palabras fueron interrumpidas por su beso. Rafael sujetó firmemente la parte posterior de mi cabeza. El beso fue intenso y profundo. Rafael me soltó, sus labios húmedos. ¿Está bien? Anoche fue toda la noche, ¿y esta mañana todavía quiere más? Antes no me había dado cuenta de que Rafael tuviera tanta energía. Ser adicta a la belleza equivale a arruinar mi futuro. Pero enfrentando tal belleza divina, no ser adicta sería una injusticia hacia mí misma. Las luces del techo parecían estar girando. Rafael de repente detuvo sus movimientos. Paola, quiero un regalo. Él me tenía tan incómoda que mi mente estaba en blanco. ¿Qué, quieres? Vas a Inglaterra. Rafael se enterró en mi cuello, una pizca de crueldad destelló en sus ojos. Por supuesto, un regalo de Inglaterra. Capítulo 2. Mi timing fue perfecto. Manuel está estudiando pintura en Inglaterra. Ahora que tiene que regresar súbitamente al país, tiene muchas obras que necesita resolver. Pero parece que la familia Koch no le ha contado sobre el accidente de coche y la desaparición de Rafael. El sistema me ayudó a falsificar una identidad como directora de galería, y me acerqué a Manuel bajo el pretexto de caridad. Aunque tienen la misma cara, comparado con la frialdad de Rafael, Manuel se ve obediente e ingenuo. El viernes, cité a Manuel para comprar sus cuadros. Manuel me entregó las pinturas empacadas en cajas. Hermana, gracias porque te gusten mis pinturas. Aunque ambos son menores que yo, Rafael nunca me había llamado hermana. Manuel tiene una sutil fragancia de cítricos oceánicos que huele muy bien. Me puse en puntillas, me acerqué deliberadamente a Manuel y fingí decepción. ¡Qué fracaso soy! He estado persiguiéndolo tanto tiempo, pero él cree que solo me gustan sus pinturas. Sin saber que desde cierto ángulo, esta postura parecía como si estuviera pidiendo un beso. Manuel primero se quedó atónito, luego sus ojos se llenaron de pánico y confusión, y sus orejas se pusieron rojas. Durante la comida, le pedí a Manuel que me recogiera el cabello. Sus dedos se deslizaron entre mis hebras. Suspiré suavemente, duele. Manuel retiró inmediatamente la mano, ya está. Me volteé y pregunté sonriendo, ¿tampoco hábil? ¿Nunca le has recogido el cabello a una novia? Manuel bajó la cabeza, hasta su cuello se puso rojo, nunca he tenido novia. Sonreí sin decir nada y continué comiendo, pero sabía que Manuel me estaba mirando. Mi dios de la fortuna estaba a punto de picar el anzuelo. Hermana,
El domingo tengo un partido. ¿Puedes venir? Me volteé, nuestras miradas se encontraron. Manuel, con las orejas rojas, rápidamente miró hacia otro lado. MMM. Deliberadamente hice una pausa, manteniéndolo en suspenso. Está bien. Los ojos de Manuel se iluminaron de sorpresa. ¿En serio? Hermana. Por supuesto que era en serio, mis 10 millones. Manuel se veía más delgado que Rafael, pero cuando se levantó la camiseta para limpiarse el sudor, sus músculos se veían firmes y definidos. Sentada al borde de la cancha, no pude evitar suspirar. Dignos de ser hermanos, los genes familiares son realmente buenos. Abdominales naturales de 8 cuadros. Durante el descanso, Manuel corrió hacia mí. Se puso en cuclillas frente a mí, como un perrito feliz esperando el elogio de su dueño. Hermana, jugué bastante bien, ¿verdad? Sí, tienes buenos abdominales. Manuel me miró, con las puntas de las orejas completamente rojas. Se lamió los labios. Hermana, yo. El teléfono sonó inoportunamente. Saqué mi celular y mi ceja se crispó. Manuel también miró la pantalla de mi teléfono. En la pantalla aparecía claramente, Rafael. Rápidamente apagué la pantalla y me levanté precipitadamente. Mi corazón latía como loco. Manuel me miró desde abajo, con ojos claros. ¿Qué pasa, hermana? Por suerte, no debería haberlo visto. Si Manuel se enterara de que tengo una relación con Rafael, con solo investigar un poco, quedaría completamente expuesta. El teléfono seguía vibrando. Me tranquilicé. Nada, mi mamá está llamando, voy a contestar. Manuel asintió. Salí corriendo de la cancha y me aseguré de no escuchar el sonido del baloncesto antes de contestar. Hola, ¿qué pasa? Del otro lado, la respiración de Rafael se detuvo notablemente, como si estuviera reprimiendo sus emociones con gran esfuerzo. ¿Qué estás haciendo? Ajusté mi respiración, estaba un poco agitada por haber corrido. Nada, acompañando a mi mamá a caminar. La voz de Rafael se enfrió un poco. ¿Cómo está, tía? Bien, está bien. Hice una pausa y pregunté sonriendo, ¿qué pasa? ¿Me extrañas? Sí, ¿cuándo vas a regresar? El nivel de afecto de Manuel había aumentado rápidamente, ya estaba en 60%. Bajé la cabeza y pateé una piedrita. El doctor dice que la situación aún no está muy estable, probablemente necesite 1 o 2 meses más. ¡Auch! De repente una pelota voló y me golpeó en la cabeza, grité de dolor. ¿Quién era tan desconsiderado? ¿Por qué Rafael colgó de repente? Capítulo 3. Durante la cena bebí un poco de vino. Manuel pensó que estaba algo ebria y me acompañó de vuelta al hotel. Su mano me protegía suavemente en la cintura, temiendo que me cayera, pero sin atreverse a tocarme realmente. Manuel, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿Te sientes mal? Pregunté fingiendo inocencia, extendiendo mi mano para tocar su frente. El contacto físico apropiado es una táctica necesaria para la conquista. Como era de esperar, la cara de Manuel se puso aún más roja, el rubor se extendió hasta su cuello. Hace un poco de calor. Se volvió para ayudarme a mantenerme en pie y dijo en voz baja, hermana, ya llegamos. Dios mío. Era realmente tan adorable. Me enderecé y de repente quise jugar con él. Calor. Lo miré de reojo mientras pasaba la tarjeta para abrir la puerta. ¿Quieres entrar a tomar un vaso de agua? La puerta se abrió con un bip. Mi mano apenas había tocado la manija, aún no había tenido tiempo de girarla. La puerta se abrió desde adentro. Manuel se quedó paralizado. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Hermano? Mi corazón saltó a mi garganta. Antes de que pudiera reaccionar, una mano grande me arrastró al interior de la habitación. La puerta se cerró de golpe, la fría superficie me lastimó dolorosamente. Desde afuera, Manuel golpeaba la puerta con fuerza. Hermano, ¿qué haces? Abre la puerta. ¿Inglaterra? ¿Ver a mamá? Rafael me miraba fijamente, su mano apretaba mi hombro con tal fuerza que parecía querer triturar mis huesos. Me asusté. Rafael, déjame explicarte.
mi escote fue bruscamente abierto, revelando lo que debía permanecer oculto. Ya lo hicieron, ¿verdad? Rafael tomó mi barbilla y me besó con fuerza. Me besó hasta que mis piernas se debilitaron y mi mente se nubló. Me recosté contra él sin fuerzas. Rafael me miró, sus ojos negros como una gran red que me iba a devorar. ¿Él te hace sentir bien? Me sorprendí, pensé que había escuchado mal. ¿Qué? ¿Él te hace sentir bien, o yo te hago sentir bien? Afuera, Manuel golpeaba la puerta gritando mi nombre. Mi mente estaba completamente confundida, incapaz de pensar. Claro. Rafael se rió fríamente. Somos gemelos, por separado, por supuesto que no puedes sentir la diferencia. Detrás de mí, la manija de la puerta comenzó a girar. Presioné la mano de Rafael con pánico, mi corazón latía aceleradamente. ¿Qué vas a hacer? Cariño. Rafael se inclinó, su aliento cálido quemaba mi oído. Mi hermano menor está tan preocupado por ti afuera, y además te gusta él. Entonces, ¿no debería ser magnánimo como hermano mayor? Rafael hizo una pausa, acariciando suavemente mis labios hinchados. ¿Quieres que lo deje entrar también? Cariño. ¿Estás loco? Abrí los ojos de par en par, sin poder creerlo. ¿Estoy loco? Sus dedos bien definidos rozaron mis labios, siguieron por mi barbilla hacia abajo y se detuvieron en mi cuello. Rafael se rió suavemente, pero su voz era fría como el hielo. ¿No deberías elogiarme por ser magnánimo y comprensivo? ¿Magnánimo? Entonces primero quita tu mano de mi cuello. Está bien. Solté sus manos y lo miré desafiante. Abre la puerta, deja que Manuel entre. Paola. La presión en mi cuello se intensificó repentinamente. Rafael me miró. ¿Sabes cuál suele ser el destino de las personas que me engañan? Tragué saliva, tenía miedo en el corazón, pero no me rendí. Tú ya recuperaste la memoria, pero tampoco me lo dijiste. Rafael se quedó atónito. ¿Esto lo había conmovido? Cuidadosamente aparté su mano. Entonces estamos a mano. Tengo cosas que hacer, me voy primero. ¿Quieres irte? Rafael me agarró por el cuello de la ropa y me arrojó sobre la gran cama blanca detrás de él. Me apoyé apresuradamente. Rafael, tú. Las palabras fueron devoradas por el beso. En la respiración pesada, solo quedaban los gemidos ocasionales. Rafael sujetó mi nuca con una mano, mientras con la otra sacó su teléfono del bolsillo. En la pantalla que se había iluminado en algún momento, la interfaz de llamada mostraba claramente, Manuel. ¿Qué? ¿Le había llamado a Manuel? Me sobresalté, sin importarme nada más, mordí fuertemente la lengua de Rafael. Él hizo un sonido de dolor y me soltó. Arrebaté el teléfono y colgué la llamada. ¿Estás loco? ¿Por qué llamaste a Manuel? Rafael se burló. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? ¿Tienes miedo de que mi hermano se ponga celoso y se sienta mal? Respiré profundamente, no tengo esas aficiones. ¿En serio? Pero yo soy una persona que siempre cobra venganza. Rafael me miró con ojos fríos. Si te atreves a hacerme escuchar, ¿no puedo yo hacerle escuchar a él? De repente recordé la llamada que Rafael había colgado abruptamente hoy en la cancha de baloncesto. Respiré profundamente y expliqué, Rafael, Manuel y yo. Basta. No me interesa escuchar. Rafael me interrumpió, con irritación clara en su ceño. Pero me pareció ver un rastro de miedo y evasión. Se levantó y caminó hacia la ventana de piso a techo, dándome la espalda. Después de un largo rato, habló con sarcasmo. Tranquila, no llamé a Manuel. Aún no estoy tan loco. Vete, termina limpiamente con Manuel, regresa al país conmigo, puedo actuar como si. Rafael, terminemos. Capítulo 4. Rafael irradiaba una aura de ferocidad. Paola, repite lo que acabas de decir. Evité su mirada, sintiéndome algo culpable. Antes, todo fue un malentendido. ¿Un malentendido? Rafael se acercó a mí en unos pocos pasos, sujetó mi barbilla y me obligó a levantar la cabeza. Su respiración era irregular. ¿Dormiste conmigo durante un año y ahora dices que fue un malentendido? Rafael, la culpa es mía. Entonces en realidad no me quieres, ¿verdad?
Los ojos de Rafael se volvieron oscuros como la noche, su mandíbula tensa. ¿O descubriste que tengo un hermano, con el mismo rostro, pero él te satisface más, y por eso tienes prisa por deshacerte de mí? La fuerza con la que sujetaba mi barbilla se intensificó. Paola, de verdad tengo ganas de matarte. Al segundo siguiente, las pupilas de Rafael se contrajeron de repente y me soltó bruscamente. Preguntó con pánico, ¿qué pasa? ¿Dónde te duele? Solo entonces me di cuenta y llevé la mano a mi nariz. Era sangre. Conquistar corazones es realmente un trabajo peligroso. Si tienes éxito dentro del tiempo de la misión, recibes una recompensa. Si fallas, el sistema te elimina. Cuando el cuerpo presenta anomalías significa que no queda mucho tiempo. Eché la cabeza hacia atrás para detener el sangrado. No es nada, solo tengo un poco de calor interno. Pero Rafael no se conformó. Tomó mi rostro entre sus manos y con un pañuelo limpió cuidadosamente la sangre de mi nariz, como si estuviera limpiando porcelana preciosa. Acuéstate en la cama a descansar, llamaré a un médico. Lo miré fijamente, aturdida. Debo admitir que me gustaba Rafael. Pero ese gusto no era más importante que mi vida y mi dinero. Me armé de valor, saqué toda mi capacidad actoral y me volví despiadada. Rafael, tienes razón. Ya no me gustas, tú. ¿Estás segura de que quieres hablar de esto en un momento como este? Rafael me interrumpió, su voz helada. Al segundo siguiente, la puerta fue empujada violentamente desde afuera, chocando contra la pared con un van. Hermano, suéltala. Una fuerza agarró mi muñeca y me alejó de Rafael. Llegó el familiar aroma de cítricos marinos. Manuel se colocó a mi lado, protegiéndome. Lo miré, sorprendida por su aparición repentina. ¿Cómo entraste? Le pedí al personal que me abriera la puerta. Manuel se volvió para mirarme, y esa apariencia habitualmente dulce y gentil desapareció de inmediato. Su voz sonaba fría. ¿Te lastimó? Negué con la cabeza para tranquilizarlo. No, solo tengo un poco de calor interno. Ah, sí. Rafael arrugó lentamente el pañuelo manchado de sangre y sonrió. ¿Te preocupas tanto por ella? Hermano, ahora me la voy a llevar. Manuel. Rafael clavó la mirada en la mano con la que Manuel sujetaba mi muñeca, con expresión feroz. ¿Quieres competir conmigo? La atmósfera en la habitación se volvió tensa. Pero yo me quedé embobada mirando esos dos rostros particularmente hermosos. ¿En serio, no se pueden tener a estos dos hermanos? El sistema puso los ojos en blanco. Anfitriona, no pienses tonterías, sigue las instrucciones de la misión. Rafael. Hablé para romper el silencio, creo que ya me he expresado con claridad. Tiré de la esquina de la ropa de Manuel, vámonos. Paola, eliges irte con él. Al llegar a la puerta, Rafael me detuvo, su voz helada. ¿Realmente sabes qué tipo de persona es él? Rafael regresó al país, y yo continué conquistando a Manuel. En cuanto a sus palabras, las observé durante mucho tiempo y no encontré nada extraño en Manuel. Probablemente Rafael solo quería sembrar discordia entre nosotros. El fin de semana, Manuel me invitó a cenar en su apartamento. Al ver la mesa llena de platos, dije intencionalmente, ¿estás seguro de que solo vamos a cenar? Sí, sí. Cuando Manuel mentía no se atrevía a mirarme, y además sabía que últimamente iba mucho al gimnasio. Pensé que alguien iba tanto al gimnasio porque quería darme una sorpresa. Fingí estar decepcionada, resulta que me hice ilusiones. Las orejas de Manuel se pusieron rojas de inmediato, pero no lo admitía. ¿Qué gimnasio? ¿A qué te refieres, hermana? Asentí y me levanté. Ah, bueno, entonces me voy después de comer. Manuel se alteró, agarró mi mano apresuradamente pero la soltó con timidez, su voz suave, hermana. Le revolví el cabello, entonces, dime la verdad. Cuando Manuel apareció frente a mí con orejas de zorro, el cuello enrojecido. Admito que me enamoré. Un zorro masculino puro pero sexy era demasiado encantador. Bajé la cabeza fingiendo toser, tratando de disimular mi reacción. ¿Dónde aprendiste esto? La vez pasada vi sin querer tu carpeta de favoritos. Manuel no se atrevía a mirarme, preguntó dudando, ¿no te gusta, hermana?
Esas palabras. ¿Cómo iba a responder? Me gusta. Miré los ojos expectantes de Manuel. ¿Puedo verlo junto con los abdominales? Manuel, con las orejas rojas, tomó mi mano. La deslizó dentro de su sudadera, guiando mis dedos hacia arriba. Uno tras otro, calientes y duros. Sonreí. ¿Los contraes a propósito? Así se ven más definidos. ¡Qué calculador! Me gusta. No dije nada más y seguí tocando hacia arriba siguiendo los abdominales. Manuel agarró mi mano a través de la sudadera, con la cara roja. Hermana. De repente se me escapó, Manuel, vamos a estar juntos. Inesperadamente, mis palabras hicieron que la expresión de Manuel se enfriara. Rayos, ¿será por lo de Rafael? Fui muy apresurada, debería haber esperado el momento adecuado. Retiré la mano, tratando de arreglar las cosas. Manuel, no te preocupes. Está bien. Manuel se inclinó para abrazarme, frotando suavemente mi cuello como un perrito cariñoso. Hermana, vamos a estar juntos. Sistema, anfitriona, el valor de conquista ha alcanzado el 90%. Me quedé helada de repente. ¿Cómo puede ser 90%? Capítulo 5. Manuel fue llamado de vuelta por la familia Koch. No me quedó más remedio que acompañarlo a nuestro país. Solo que no entiendo por qué el porcentaje de conquista se quedó estancado en el 90% desde ese día, sin poder avanzar. Además, según mi experiencia anterior, en cuanto la persona objetivo acepta salir conmigo de corazón, el porcentaje se completa automáticamente. Entonces, ¿Manuel no es sincero conmigo? ¿Me está engañando? Por la noche regresé al apartamento. La luz del pasillo estaba averiada y el administrador aún no había venido a repararla. No le presté mucha atención y seguí caminando. Justo cuando iba a introducir la contraseña para abrir la puerta, alguien me agarró del antebrazo desde un lado. Maldición, esta noche Manuel se había ido a la mansión ancestral de los Koch. Si esta persona tiene un cuchillo, no puedo provocarla. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. Justo cuando iba a hablar, el aroma de pino nevado mezclado con licor fuerte llegó a mi nariz. Me quedé paralizada, Rafael. Esa palabra pareció estimularlo aún más. Tiró de mi brazo con fuerza, se dio vuelta y me acorraló contra la pared. En la oscuridad, Rafael respiraba agitadamente, con voz ronca. ¿Estás con Manuel? Arrugué la nariz. ¿Por qué has bebido tanto? Contéstame. Me agarró la muñeca cada vez más fuerte. En la oscuridad, Rafael parecía una bestia salvaje que había estado enjaulada durante mucho tiempo. Respiré profundo y decidí terminar con esto de una vez. Sí, estoy con Manuel. Rafael me miró fijamente. Al segundo siguiente, extendió los brazos y me abrazó con fuerza. Luché tratando de apartarlo. Rafael, ¿qué haces? Suéltame. Paola, antes de venir esta noche ya había tomado una decisión. Rafael me sujetó, apoyando su mentón en mi cuello. Si decías que sí, te drogaría y te llevaría conmigo. Te encerraría donde nadie pudiera encontrarte. En la villa solo estaríamos nosotros dos. Instalaría cámaras de vigilancia por todas partes, te pondría cadenas, para que te quedaras a mi lado toda la vida. Un líquido frío goteó en mi hombro. Me quedé atónita y traté de empujarlo. Pero Rafael me abrazó aún más fuerte. Su voz era ronca, claramente luchando por controlar sus emociones, pero aún temblaba violentamente, pero me di cuenta de que no puedo hacerlo. ¿Cómo podría realmente lastimarte? Las emociones reprimidas durante tanto tiempo, una vez liberadas, brotaron como una inundación. Mi hombro pronto se empapó. Rafael sollozaba, con voz quebrada. Paola, ¿por qué no puedes volver a quererme aunque sea un poco? No dije nada, solo le acaricié suavemente la espalda. Mi corazón se sentía frío y amargo, como si hubiera caído en un pozo antiguo. En el pasillo oscuro y vacío, solo se escuchaban sus sollozos quedos. Después de un rato, Rafael me soltó y caminó rápidamente hacia la salida del pasillo. Al llegar al ascensor, se detuvo de repente. Me dijo, Paola, lo que quieres. Te lo concederé.
Abrí la puerta. La casa estaba completamente a oscuras. Esta casa no tiene buen aislamiento acústico. Esta noche Manuel no estaba, de lo contrario definitivamente habría escuchado todo el alboroto de afuera. Hermana. La puerta del dormitorio se abrió de repente, dejando escapar una luz amarilla y cálida. Se me saltó un latido. ¿Cómo es que regresaste? Manuel caminó hacia mí, frotándose los ojos, como si no estuviera completamente despierto. Te extrañé. Extendió los brazos para rodearme la cintura, enterró su cabeza en mi cuello haciendo mimos, así que volví inmediatamente después de cenar, pero no estabas. Sonreí con dificultad y pregunté tentativa, ¿te desperté? No. Me desperté por el calor, estaba sudando. Solo entonces noté que Manuel no tenía puesta la camiseta. Hermana. La voz de Manuel sonaba apagada, su aliento húmedo y cálido soplaba en mi oído. ¿Te gusta así como soy? ¿Qué quieres decir con, así como eres? Tú eres tú, no. Manuel levantó la cabeza para mirarme, sus ojos negros y brillantes parecían contener agua. Hacía que uno sintiera pena por él. Sonrió, entornando los ojos hasta formar una línea. Tienes razón, yo soy yo. Aparté sus manos y lo empujé hacia el baño. Anda, ve a darte una ducha, estás todo pegajoso. Justo cuando me di vuelta para irme, Manuel me agarró de la muñeca. Hermana, ¿nos casamos? Me quedé atónita, ¿casarnos? Manuel puso las manos en la pared a ambos lados míos, claramente en una postura agresiva, pero con una expresión inocente y dócil en el rostro. Sí, casarnos. Recité mentalmente, sistema, ¿cuál es el porcentaje de conquista de Manuel ahora? El sistema respondió, 90%. ¿Será que tengo que casarme para completar el último 10%? Te estoy tomando el pelo, mira qué nervioso te pusiste. Voy a ducharme primero. Manuel retiró las manos, sonriendo como un niño inocente. Sin embargo, en el instante en que se dio vuelta, dándome la espalda, su expresión se volvió sombría al instante. Capítulo 6. Manuel tuvo un accidente automovilístico. Cuando me enteré y llegué al hospital, ya habían pasado 3 días desde el incidente. Fuera de la habitación, 2 guardaespaldas corpulentos me bloquearon el paso. Disculpe, la señora ha dado órdenes de que no pueden entrar personas ajenas. Perfecto, soy una persona ajena. Marqué directamente el número de Manuel. Hola, hermana. Diles que me dejen pasar. Se hizo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. La voz de Manuel sonaba divertida. Hermana, ¿de qué estás hablando? Estoy justo frente a la puerta de tu habitación. Respiré hondo. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiéndome? Colgué el teléfono. Pronto salió una mujer de mediana edad que parecía ser una enfermera privada de alto nivel. Entré furiosa a la habitación. Manuel yacía en la cama con gasas en la cara y yesos por todo el cuerpo, excepto la mano derecha que quedaba expuesta. Al verme llegar, sus ojos se iluminaron y trató de incorporarse emocionado, como un cachorro ansioso por las caricias de su dueño. Hermana. Sin dejarle terminar, le reclamé, estos días cuando te llamaba, ¿por qué me mentiste diciéndome que estabas en la mansión ancestral de la familia Koch? Manuel bajó la cabeza y murmuró, no era nada grave, no quería preocuparte. Al ver que no respondía, levantó la mano derecha y con cuidado enganchó mi meñique con el suyo. Su mano derecha, desde el dorso hasta el brazo, estaba llena de raspaduras de color rojo sangre. ¿A esto le llamas, nada grave? Hermana, perdóname, no te enojes, por favor. Manuel movía suavemente mi dedo mientras se disculpaba, como si el herido fuera yo y no él. Ante este Manuel, ya no pude seguir enojada. Retiré mi mano y con gesto serio pregunté, ¿cómo te estrellaste? Me distraje mientras manejaba y choqué contra la barrera de protección sin darme cuenta. Me incliné y pellizqué su mejilla ilesa, la próxima vez que te atrevas a mentirme, ya verás lo que te pasa. En cuanto dije esas palabras me quedé petrificada. Solo soy una conquistadora, sin importar si tengo éxito o no, me iré, simplemente no hay próxima vez. De repente no me atreví a mirar sus ojos y cambié rápidamente de tema, descansa bien,
Voy al baño. Hay uno en la habitación. No me gusta usar inodoros públicos. Salí rápidamente de la habitación. Al pasar por la estación de enfermeras, escuché a 2 enfermeras conversando. Hoy fui a cambiar las vendas al paciente VIP de esa habitación, es realmente guapísimo en persona. Guapo y rico, qué envidia da. ¿Quieres escuchar chismes sobre él? Cuenta. ¿No está hospitalizado por un accidente? Escuché que... La enfermera bajó la voz. Tuvo el accidente cuando iba a atropellar a su hermano con el coche. Me quedé mucho tiempo en el baño, echándome agua fría en la cara una y otra vez, pero no lograba apagar la confusión de mi corazón. Repasando cada momento que había compartido con Manuel, en realidad debería haber notado que algo no estaba bien desde el principio. Desde el primer encuentro, él y Rafael tenían personalidades completamente diferentes. Son gemelos, comparten la misma sangre. Rafael no es precisamente un santo. ¿Cómo podría Manuel ser realmente inofensivo? Tal vez él es aún mejor fingiendo que Rafael, más calculador. En apariencia yo lo estaba conquistando a él, pero en realidad, él me había estado seduciendo paso a paso para que cayera en su trampa. Pero nunca nos habíamos visto antes, y tampoco podía conocer la existencia del sistema. Además, ¿por qué de repente quiso atropellar a Rafael? De pronto recordé, esa noche, la conversación fuera de la puerta. Manuel probablemente lo escuchó todo. Siempre había estado actuando, siempre había estado esperando pacientemente. Señorita, ¿necesita ayuda? Era la enfermera de Manuel. No, ya casi termino. Me sequé la cara, reorganicé mis emociones y volví a la habitación. Hermana, ¿por qué tardaste tanto? Manuel se apoyaba contra la cabecera, volteó la cabeza para mirarme con esa expresión inocente e inofensiva de siempre. Lo observé fijamente por un momento. Manuel. Sí. Tu accidente. Cerré los ojos y respiré profundamente. Fue porque ibas a atropellar a Rafael con el coche, ¿verdad? La expresión de Manuel se congeló instantáneamente. Unos segundos después, sonrió con amargura, ya lo sabes. No pude evitar alzar la voz, ¿estás loco? Es tu hermano. Tal vez. Manuel asintió, con la mirada vacía, quizás siempre he sido un loco. Solo que actué tanto tiempo que hasta yo mismo casi lo olvido. Lo miré a los ojos, con la voz temblorosa, entonces, ¿por qué al final te arrepentiste? Y claramente solo tenías que girar el volante a la derecha para esquivarlo. ¿Por qué decidiste estrellarte directamente contra la pared? Manuel sonrió amargamente. Tal vez quería castigarme a mí mismo, o tal vez, quería que sintieras lástima por mí, que te importara. Respiré hondo. Entonces, antes de que fuera a buscarte a Inglaterra, ya me conocías, ¿verdad? Al segundo mes después del accidente de Rafael, mis padres lo encontraron. Pero él no quería volver. Tenía mucha curiosidad, así que contraté a un detective privado y vi tus fotos y videos. Nunca pensé que Rafael y yo nos enamoraríamos de la misma persona. Se volteó hacia la pared blanca del frente, con voz grave, Paola, no puedo competir con Rafael. Él nunca oculta lo que quiere, su ambición y posesividad, lucha por ello abiertamente. Y yo, solo sé usar estratagemas y trucos, fingir ser obediente para agradarte. Manuel bajó la cabeza como un reo esperando su sentencia. Entonces, siendo así como soy, ¿aún me querrías? Capítulo 7. Mi mente estaba completamente confundida, solo quería salir a tomar un poco de aire fresco. Hermana, por favor no te vayas. Detrás de mí se escuchó el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Me di la vuelta rápidamente y vi a Manuel tirado en el piso, tratando de arrastrarse hacia mí apoyándose con su brazo derecho. Las heridas de su espalda se habían abierto, tiñendo de rojo la bata del hospital. ¿Qué estás haciendo? Corrí hacia él para ayudarlo, pero me di cuenta de que no podía mover su cuerpo enyesado. Voy a llamar a los guardaespaldas para que nos ayuden. De repente, Manuel me abrazó por la cintura con todas sus fuerzas, apretándome tanto que no podía respirar. No te vayas, hermana. Nunca más te voy a mentir. Si no te gusta como soy, puedo fingir durante toda la vida. Su voz se quebró como si fuera a llorar,
hablando sin coherencia. No, no es fingir, realmente puedo convertirme en lo que tú quieras. Ya no me volveré loco, voy a portarme bien, no me abandones. Manuel, no me voy a ir. Le acaricié suavemente la espalda, pero si no me sueltas pronto, me vas a asfixiar. Manuel se quedó inmóvil por un momento, luego me soltó lentamente, con los ojos completamente rojos. Tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Paola, te amo. En ese mismo momento, el sonido del sistema resonó en mi cabeza. Felicidades, anfitriona, has conquistado exitosamente al objetivo Manuel, obtienes una recompensa de 10 millones. Resulta que el último 10% requería del corazón sincero de Manuel después de quitarse todas sus máscaras. El sistema me permitió retrasar mi partida por 6 meses más. Empecé a sentir nostalgia por este lugar. Manuel también dejó de fingir. En apariencia parecía un perrito fiel, pero por dentro era astuto y profundamente calculador, con una posesividad que daba miedo. Cuando llegaba tarde a casa, nunca me presionaba. Solo me llamaba por videollamada, pidiendo que lo ayudara a elegir la ropa nueva que había comprado. Luego se la probaba una por una frente a la cámara. La cámara de alta definición se acercaba mucho. Mostraba claramente sus abdominales marcados, sus pectorales firmes, y la línea en V que desaparecía dentro de sus pantalones deportivos grises. No pude evitar tragar saliva. Inmediatamente, como una tigresa feroz, me apresuraba a tomar un taxi de vuelta a casa. Al entrar, veía a Manuel sentado despreocupadamente en el sofá de la sala, vistiendo una bata negra medio húmeda, preguntando con falsa inocencia. Hermana, ¿por qué regresaste tan de repente? ¿No querías quedarte un rato más? Al regresar así de repente, ¿no se molestarán tus amigos? La sangre me hervía, le contesté entre dientes. Malvado. Ah, sí. ¿En serio? Pues la hermana puede no regresar. Resoplé con desdén, fingiendo que me iba. Manuel se levantó y caminó hacia mí, me abrazó. Paola, sigue cayendo en mis trampas, no me dejes nunca en toda tu vida. ¿Pero qué puedo hacer? Pronto te voy a dejar, Manuel. En la madrugada. Hermana. ¿Qué tal si me opero o me hago algunos ajustes? ¿Por qué querrías operarte si estás perfectamente bien? Cada día cuando me veo en el espejo, me molesta pensar que tengo la misma cara que Rafael. Seguramente cuando no estoy viendo, miras mi cara y piensas en secreto en otra persona. Me fastidia. Tener la misma cara que Rafael me fastidia muchísimo. Ay, realmente no lo disimula para nada. ¡Qué celoso! Capítulo 8. El sistema me dijo que la forma de salir de aquí era a través de un accidente de coche. Así que ese día, le mentí a Manuel diciéndole que iba a comprarle croissants de esa panadería que tanto le gustaba. Abrí la puerta y me encontré con Rafael. Estaba apoyado contra la pared, fumando con la cabeza gacha. La empresa va a desarrollar un nuevo negocio, me van a transferir a Inglaterra pronto. Me quedé pasmada. ¿Cuándo te vas? La próxima semana, supongo. Rafael bajó la mirada, con una expresión algo melancólica. No sé cuándo podré volver, así que quería verte una vez más antes de irme. Miré a Rafael. Estaba más delgado que antes. Su cabello recién cortado hacía que sus facciones se vieran más marcadas y maduras. Pasó un buen rato. Paola, ¿puedo abrazarte una vez más? No dije nada. Rafael sonrió, olvídalo, realmente no es apropiado. Me puse de puntillas y abracé la espalda de Rafael. Él dijo, Paola, no voy a beber en tu boda con Manuel. Asentí, está bien, que tengas buen viaje. Y también, gracias, Rafael. Bajé al garaje y salí con el coche de Manuel. Conduje hasta el puente que cruza el mar. Entonces los frenos fallaron de repente, choqué directamente contra la barrera y me precipité al océano. Un destello de luz blanca pasó ante mis ojos. Cerré los ojos y me despedí en silencio. Esta misión de conquista había terminado realmente. Tomé los 10 millones que me dio el sistema y me convertí en una verdadera pequeña ricachona. Pero como el mercado inmobiliario no estaba bien últimamente,
solo compré un gran apartamento. Cada día vivía muy cómodamente. Solo que últimamente siempre soñaba con Rafael y Manuel. Al despertar, siempre sentía una opresión en el pecho, como si no pudiera respirar. Así que decidí ir de vacaciones a Bali. La cama del hotel era muy cómoda, por una vez no tuve pesadillas. Solo que, ¿cómo era posible que al despertar todavía estuviera oscuro? No, era que tenían mis ojos vendados. Me incorporé con pánico. Algo frío tocó mi tobillo, acompañado del sonido cristalino de cadenas chocando. ¿Qué diablos? ¿Me habían secuestrado? Pero no tenía sentido, yo no había alardeado de mi riqueza. El vestido que llevaba lo había comprado en la entrada del supermercado, solo costaba 80 yuan. ¿Ya despertaste? Me quedé helada al instante. Esa voz. Pregunté con voz temblorosa, ¿Rafael? Hermana, ¿dónde están los croissants que ibas a comprarme? No, eso era imposible. Rápidamente desperté al sistema que había estado silencioso por mucho tiempo. ¿Qué está pasando? ¡Socorro! El sistema también se quedó atónito, no te asustes, ama. Déjame investigar. Sistema, ya lo averigüé. Como Rafael y Manuel tenían una obsesión muy profunda después de tu muerte, fueron seleccionados por el sistema para convertirse en los nuevos conquistadores. Felicidades, maestra, has sido vinculada al nuevo sistema llamado, los hermanos gemelos se enamoran de mí, punto. Este sistema tiene un alto nivel de restricción y gran dificultad. Por favor, prepárate para ser conquistada. Yo soy la que va a ser conquistada. El sistema se rió, jeje, no tengas miedo, ama, ¿no es esto exactamente lo que querías? En mi mente resonó una conversación de hace mucho tiempo. Solo lo había dicho al azar. Solo al azar. Sistema, por cierto, te recuerdo, ama, que como ellos descubrieron que fingiste tu muerte para engañarlos, ahora están muy enojados. Mis piernas empezaron a temblar, y todo mi cuerpo fue levantado en el aire. Un suave aroma a cítricos, era Manuel. Me aferré a su chaqueta y pregunté nerviosa, ¿a dónde me van a llevar? Luché por incorporarme, solo para descubrir que toda la cama se movía, no podía encontrar un punto de apoyo. Como si estuviera hecha de agua. Inmediatamente me acobardé. Rafael, Manuel, sé que les fallé, pero todo eran misiones del sistema, no tenía otra opción. Te perdonamos, pero hermana. Te equivocaste de persona hace un momento. Los aromas de cítricos y cedros se entrelazaron. En la oscuridad, parecía estar rodeada por delante y por detrás. Manuel se rió suavemente, con voz despreocupada. Si hermana vuelve a equivocarse de persona, habrá castigo, ¿sabes? Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y,
al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Choe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hana parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hana desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Choe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hana bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hana no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hana en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Choe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hana, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hana como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hana se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Choe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Choe había comenzado una nueva vida, y Hana se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hana se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hana se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hana aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría.
Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido,
El ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta.
cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti.
Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. «Adiós», dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul,
el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.